Bien, buenas noches, jóvenes. Ven que en la esquina superior izquierda estamos o continuamos en el tema 2, que son los tipos de datos compuestos. Hoy vamos a ver las estructuras. Recuerden que teníamos que los tipos de datos compuestos eran los arreglos, las estructuras y las cadenas. Y en esta parte, bueno, ya vimos los arreglos. Vamos a ver las estructuras que son, cómo se declaran, cómo se accede a los miembros y cómo usamos arreglos como miembro de una estructura. Se está orientando el laboratorio número 5, que es estructura. Tenemos que parcial 2 es el martes que viene, tipo de datos compuestos 15%, martes 22, 11, vale 15 puntos. Señores, pónganse para esta porque en la primera evaluación no salieron nada bien. 1, 2 o 3 de los que he revisado hasta ahora están regular, los demás están mal, porque la parte del código, señores, si lo más fácil era codificar un diagrama UML, bueno, eso lo veremos ya el lunes, cuando yo revise el examen ya en la sesión de Zoom. Vean que se entrega a los laboratorios 4, 5 y 6, así como el trabajo de clase número 3, el mismo, hasta las 12 de la noche del mismo martes. Bien, vamos ahora a ver lo que tenemos, que sería esto que está acá. Esto es lo que tenemos para hoy. Tipo de datos compuestos, continuamos. Y ahora viene la segunda parte de los tipos de datos compuestos, que son las estructuras. Vamos a definir lo que es una estructura, cómo se declaran las estructuras, cómo yo accedo a los miembros de una estructura, pasos para utilizar una estructura y trabajo con estructura. Bien, una estructura es una combinación de tipos de datos que se crea combinando otros tipos de datos. Parece compleja la definición, pero van a ver cuando la vean que es muy sencilla lo de la estructura. La estructura puede contener datos, propiedades, métodos y hasta pueden invocar y manipular eventos. Las estructuras son, yo lo diría, la prima hermana de las clases. Ahora, ¿qué diferencia hay de una clase, una estructura? Además que la clase es un tipo de dato por referencia y la estructura es un tipo de dato por valor. Nosotros la parte de las estructuras se utiliza para utilizar variables que tengan que ver conjuntamente entre ellas. Por ejemplo, todos los datos de una persona o de un estudiante, nombre y apellido, dirección, año que cursa, así todos esos datos se pueden combinar. ¿Por qué? Porque la estructura, a diferencia de los arreglos recuerden que todos los elementos de un arreglo tenían que ser del mismo tipo de datos. Mientras que las estructuras pueden contener distintos tipos de datos, incluso pueden tener hasta arreglos como miembros de una estructura. El uso más simple y habitual es encapsular variables que están relacionadas. Fíjense que en este caso la estructura, la definición de una estructura es un tipo de dato, no es una variable. Al igual que los enumerativos, que era un tipo de dato, las estructuras también son un tipo de dato. Y los utiliza para relacionar variables que definidas por nosotros que tengan una relación entre ellas. Por ejemplo, en un taller de auto, los autos que tengo, o sea, la marca, la aclaración de la marca, o en este caso, si es un Chevrolet, qué tipo de Chevrolet es, un Honda Impala, etcétera, etcétera, qué precio tiene, qué color es, qué cantidad de puertas, todas esas cuestiones
se pueden utilizar en una estructura, un tipo de dato, y después se accede igualito. En este caso solamente se declara una variable que es de tipo de la estructura y se accede a todos los miembros de una forma simple. ¿Qué son las estructuras? Un tipo de dato, recuerden que no es una variable, una estructura es un tipo de dato creado por nosotros, por el usuario, y puedo combinar elementos de datos de distintos tipos. Bien, las estructuras resultan útiles cuando se desea una variable que guarde varias piezas de información relacionadas, como los ejemplos que le he puesto. Después de declarar una estructura, se pueden declarar variables de ese tipo. Miren la declaración de una estructura. Modificador de acceso de la estructura, en vez de la palabra clase, class, en vez de la palabra clave, class, ahora se pone struct. Struct, que quiere decir structure, que en inglés, en español significa estructura. El nombre de la estructura y aquí los miembros de la estructura. Fíjense, en esta clase, mira el ejemplo que le estoy poniendo aquí. Public struct empleado. Empleado no es una variable, es un tipo de dato que consta de los siguientes miembros. Apellidos y nombres de tipo string y que es un acceso público. Public date time, fecha de nacimiento. Decimal, salario, fíjense aquí, no se pone nada, por lo tanto es privado. Y así puedo ir declarando todas las características de los empleados para poder después trabajar con ellos. Pero fíjense que no tengo que utilizar una variable que me diga variable nombre del empleado, variable apellido del empleado de tipo cadena, así. Fecha de nacimiento del empleado, de tipo daytime, etcétera, etcétera. Todo eso puede estar relacionado en el tipo de dato empleado. Este que está acá es un tipo de dato, no es una variable. ¿Sí? Vamos a hacer una cosita para que... Acá. Este que está aquí. Vamos a agregarle un texto muy grande. Ningún 30. El narro 10. Y aquí. Aquí empleado. ¿Listo? Entonces véanlo ahí. Que hay que estar claro en esto. Empleado es una variable, no es una variable, sino un tipo de dato creado por nosotros. ¿Correcto? Nosotros los programadores he creado un tipo de dato empleado. El sistema trae muchos tipos de datos simples, compuestos, como el arreglo, otro tipo de datos simple como INT, string, todos esos son tipos de datos que trae el sistema. Correcto, pero nosotros podemos crear tipos de datos, como en el caso de los enumerativos, las estructuras y otros más que se verán más adelante. Entonces, empleado, estoy creando acá un tipo de dato, el tipo de dato empleado, ¿correcto? Y ese es creado por nosotros, no lo trae el sistema, porque el sistema no tiene tipo de dato empleado. Ese lo estoy creando en este momento a través de una estructura que contiene una serie de miembros de variables que están relacionadas entre sí, que me aclaran mucho más los datos del empleado.
Limitación a la estructura. Es posible crear a nivel de clase, no se puede crear una estructura a nivel de método y mucho menos de bloque. No es posible inicializar los miembros de una estructura. Recuerden que los arreglos los inicializábamos, ¿verdad? Poníamos int, abre corchete, vector, y poníamos igual a, y entre llave, los elementos inicializados, vector 8, 15, 23 y 60. Y eso eran los arreglos, los elementos 0, 1, 2 y 3, o sea, los 4 elementos de, en este caso, del arreglo. Aquí no se pueden inicializar los miembros de una estructura. ¿Cómo se accede a los miembros de la estructura? Una vez creada una estructura, yo puedo declarar variables a nivel de bloque, método o clase de tipo de estructura. Claro, si la estructura tiene que ser declarada a nivel de clase, puedo usar variables de tipo autoestructura en la misma clase, en un método, en un bloque que pertenece al método, el método que pertenece a la clase. Véanlo acá, nombre de estructura, variable. Por ejemplo, yo voy a poner acá, empleado, aquí, era el tipo de dato mío, y MP va a ser la variable. Empleado de tipo de datos, MP es la variable. Se pueden asignar valores a los miembros de datos de la estructura y escribir código para utilizar los miembros. Miren cómo se hace ahora. EMP, apellido. ¿Por qué? Porque yo tenía que apellido, ¿verdad? Era público y era una cadena que pertenece a la estructura empleado. Por lo tanto, yo puedo poner EMP. Recuerden cuando yo declaraba un objeto, yo ponía una instancia a una clase y después decía obj punto y accedía a los miembros públicos. Aquí no hace falta instanciar. Aquí como la estructura es un tipo por valor, en este caso solamente colocando la variable del tipo dato mío creado, yo puedo poner mp punto apellido y poner aquí la cadena que mp fecha de nacimiento, datetime parse, para que me convierta esto en hora y fecha. Recuerden que el parse dice convierte la cadena que está, el parse quiere decir convierte la cadena que está entre paréntesis a el tipo de dato que me antecede, al datetime. ¿Por qué? Porque aquí la fecha de nacimiento era datetime. Y después se escribe así, MP, fecha de nacimiento, string, etcétera, etcétera. Pasos para utilizar estructura. Primero, por supuesto, tengo que declarar la estructura de esa forma que está ahí. Public struct empleado. Declarar una variable de tipo de estructura, empleado MP. Asignar valores a los miembros de datos, por ejemplo, el que puse ahí, empleado, fecha de nacimiento, datetime parse, en la cadena que viene a continuación, y messabox.show, mostrarla de esta misma forma que está acá. Vamos a ver cómo sería esto en C#. Vamos a colocarlo aquí, vamos a ver. Vamos a ponerle estructuras. Acá. ¿Qué hice ahí? Perdón. Crear un proyecto, perdón. El proyecto va a ser, como siempre, un Windows 4, pero que me permita utilizar todas las sentencias de tipo consola. Windows 4, siguiente y crear. Vamos a ponerle aquí estructuras. Estructuras y vamos a colocarlo en mi escritorio. Y siguiente y ahora crear. Crear aparece acá. Voy a ir aquí y lo voy a poner tipo
Es Windows Phone, pero lo voy a poner que el tipo de salida va a ser que admita también en la sentencia de consola para la salida, para no tener que estar poniendo, en este caso, caja de texto, etiqueta y esas cuestiones, porque lo que me interesa a mí es la estructura de datos, esta que estamos utilizando acá. Aquí vamos a poner un botón 5, como siempre. Acá. Aquí vamos a abrir esa acá. Ahí vamos a poner la característica del proyecto acá. Aquí el proyecto con sus características de estructura, que va a ser que me permite el tipo de salida, además de utilizar controles y demás, yo quiero utilizar la aplicación de consola. Voy acá. Y aquí hago lo siguiente. Recuerden que yo no puedo declarar a nivel de método. Esto es un método. Tiene que ser la estructura, tiene que declararse a nivel de clase. Por lo tanto, acá yo no puedo escribir nada antes de esto ni dentro de esto. Aquí, antes del el primer evento que aparece ahí, le voy a poner aquí, struct, le voy a poner, en este caso era empleado, correcto, y aquí, recuerden que decía, public, es igual que una clase, tengo que decirle que es public el miembro ese, porque si no, no puedo acceder a ella. Public, entonces, string, nombres, coma, apellidos. Apellidos, pues ese es de tipo cadena. El otro, voy a ponerle edad, mira, public, edad, byte, ¿Por qué? Porque el byte es que hasta valores positivos numéricos 255. Dudo mucho que un empleado tenga más de 255 años. Public by edad, de coma. Y ahora salario. Public salario. Décima, perdón. Tipo de datos, décima. Salario. De coma. Y ahora vamos a colocarle acá nombre, apellido, dirección. Aquí dirección también es cadena. Coma. Dirección. Y aquí vamos a poner otro más. Este es un empleado, no, empleado. Y me sobra una L. Empleado. Vamos a poner acá. Empleado. Es un tipo de dato creado por nosotros. Bien, estos son los elementos, los miembros, perdón. Son públicos, nombre, apellido, dirección, la edad, salario, ¿qué más? Departamento. Vamos a ponerle público. Vamos a poner teléfono. Vamos a ponerle que es long phone. Y ya, y pueden haber mucho más. Pueden haber mucho más. Pero fíjense que empleado solo puede estar declarado a nivel de clase. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, aquí, struct empleado autos. ¿Ya? Y ya aquí ya no me... ¿Lo ves? Y ahí no me lo admite ya. El struct ese no puede estar ahí porque tiene que estar a nivel de clase.
Luego, este señor que está acá, un struct, está a nivel de clase. No se le ocurre poner nunca dentro de, en este caso, un evento, dentro de un método creado por nosotros, etcétera, etcétera. Tiene que estar a nivel de clase. Y estos son los miembros. Empleados, recuerden que es tipo de dato. Es un tipo de dato. ¿Correcto? Y ahora yo voy a hacer aquí, voy a crear aquí ahora una variable mía que sea de tipo empleado. Igual que usted ponía acá, int x, int x, aquí, ¿verdad? Cuando yo ponía int x, eso que sale ahí subrayado quiere decir que no se ha asignado valor todavía. Es de tipo entero. Entonces, cuando yo ponga aquí como empleado es un tipo de dato, empleado, y voy a poner emp, punto y coma, y empleado aquí se declara la variable una variable emp de tipo empleado. Y es un struct. De tipo struct empleado, ¿correcto? Y ahora puedo hacer lo siguiente. Voy a asignarle valores, por ejemplo, a través de esa variable. Si fuera una clase, yo tenía que instanciarla a través de la palabra new. Pero como este que está acá no es por referencia, es por valor, yo por la mente ya con esto, ya yo puedo esto me crea, esto aquí me crea una variable de tipo MP. Y ahora puedo decir lo siguiente, emp. Si doy punto, me salen ahora todos los miembros, apellido, dirección, edad, fono, nombre, salario, ¿no lo ven todos ahí? Yo voy a decirle nombre, acá, nombres, igual a, y como es una cadena, le voy a decir que se llama Juan José. Ese es el nombre del empleado. Ahora puedo decir aquí, mp, punto, apellido, le voy a poner también es cadena, le voy a poner Choque Pérez. ¿Sí? Choque Pérez. Y ahora a continuación le voy a poner dirección mp punto direct, ese que está ahí, y va a ser igual a, también es cadena, le voy a decir Avenida Brasil y Cuarto Anillo, número, la dirección, número 2334. Y ahora, edad, mp.edad igual a, ahora de ya, es un valor entero, ¿verdad? Porque es un byte. Entonces, edad, 32 años. Dice que lo aceptó. Y ahora viene salario. Entonces aquí, mp punto salario va a ser igual, en este caso, a $350.
350, porque es decimal. Ya, 350. Ahí voy a hacer doble para poder poner los puntos, si no hay que hacer la conversión. Y después fono, mp.fono, que va a ser, aquí faltó la punta y coma, perdón. De coma, y mp fono va a ser igual a, el fono era long 33 15 97. Listo. Ahí están asignándole valor a los miembros de la estructura. Ya. O sea, ya hice esto, miren. Ya hice esto. Declaré mi estructura. Le asigné una variable al tipo de datos estructura y ahora estoy asignando valores a los tipos de datos. Y después me queda escribir aquí ahora mostrando dónde estoy. Y esto me sobra acá. Aquí estoy en el evento. Correcto. Y ahora es mostrando los miembros. Entonces aquí sería console punto writeline, console writeline, y ahora voy a poner aquí nombre, va a ser igual a espacio, y aquí más, y aquí le pongo mp punto nombres, correcto. Y ahora acá aquí edad, apellido, mp, y aquí sería punto apellidos, y ahora, y así, mire, le voy a poner aquí la edad, este cursor está que se me da unas perdidas, ese ratón ya está ya para comprar otro, aquí voy a poner edad, y aquí mp edad. Pucha, que están. Vamos a hacer así, punto edad. Listo. Entonces vamos a ejecutar esto. Ya se le han asignado esos valores. Ejecutamos. Vamos, por supuesto, 24 negritas.
Y ahí está. Nombre Juan José, apellido Choques Pérez, da 32, que fueron los datos que nosotros habíamos dado anteriormente. ¿Listo? Sería un ejemplo de estructura. Vamos a continuar acá. O sea, esta primera parte es muy sencilla. Hemos visto que una estructura aquí es un tipo de dato, esto es importante, no es una variable. Aquí, un tipo de dato que es creado por nosotros, por el usuario. El usuario en este caso es el programador. Y se pueden combinar elementos de datos de distintos tipos. Fíjense que en este caso yo he puesto acá cadenas, string, byte, decimal y long. Bien, son distintos tipos de datos. Combinar elementos de datos de distintos tipos para crear una combinación en una única tipo de datos llamado estructura. Estas son útiles cuando se desea en una única variable tener toda la información que está relacionada con algo. En este caso con el empleado, nombre, apellido, dirección, edad, todo ese salario. Después de declarar una estructura se puede declarar variables de ese tipo. Aquí, nombre de la estructura, aquí está. Empleado. Empleado no es una variable, sino un tipo creado por nosotros. String, apellido, nombre, datetime, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y se declara a nivel de clase y no se puede inicializar, como en el caso de los arreglos, que tenía un vector, lo declaraba y después ponía entre llaves todos los valores de los distintos elementos. Como se accedía, yo declaro variable, la misma que utilicé en el ejemplo, ahí está. Y los pasos serían, declaro mi estructura, declaro una variable tipo estructura, asigno valores a los miembros de mi estructura y utilizo los miembros mostrándolo. Trabajo con estructura. Arreglo como miembro de una estructura. Acceso a un miembro de una estructura. Acceso a un arreglo miembro de una estructura. Arreglo de estructura. Como un miembro de una estructura puede ser de cualquier tipo de dato, también es posible tener un miembro que sea un arreglo de datos. Correcto, miren este caso que está acá. Se le puso aquí string y acá no hijos. Es un arreglo. Aquí, nombre de los hijos. Es un arreglo. Note que el arreglo no hijo está declarado no creado, ya que su creación implicaría una inicialización del miembro, lo cual no es permitido en una estructura. ¿Cómo accedo a un arreglo miembro? Una estructura, declaro primeramente una variable tipo estructura obrero y posteriormente creo el arreglo acá. Trabajador, punto, número de hijos, y en este parse, y aquí se lee la cantidad de hijos. Si tuviera los nombres de los hijos, haría lo mismo. Arreglo de estructura. Es aquel en que cada elemento del arreglo es de tipo dato estructura. La utilidad de esto reside en tener la información de un grupo de datos de distintas estructuras asociadas a un grupo de elementos del mismo tipo, que es el arreglo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener los datos de un empleado. Entonces, yo tendría que declarar acá, aquí, la variable MP, MP1, empleado 1, MP2, empleado 2, pero si son 30 empleados, no voy a tener 30 variables de tipo estructura. ¿Y qué hago? Pues creo un arreglo, en este caso, mira, 20 empleados. Y aquí estoy creando empleado, y ahora aquí sí hay que utilizar new empleado 20. Se crean 20 elementos, recuerden que el arreglo sí, para crearlo hay que ponerle new. Se ponía así, new, el tipo de dato y la cantidad de elementos. Aquí está. Por ejemplo, el apellido del primer empleado. Ahora aquí cada elemento sería el nombre de un empleado. Bien. Mira, el primer empleado tiene apellido Rojas Gutiérrez. El segundo empleado tiene apellido Gómez Mendoza. Y así para cada cosa.
Yo podría decir empleado 0 apellido, empleado 0 edad, empleado 0, y son todos los datos de mi primer empleado. Y en vez de usar la variable MP1, MP2, MP3, lo pongo en un arreglo que es mucho más fácil de trabajar. Bueno, esto es estructura contra clase. Las estructuras son de tipo valor. No hay que instanciarlas, o sea, no hay que colocar, perdón, la palabra new. Y a las clases sí, porque son de tipo de referencia. A diferencia de las clases, se pueden crear instancias de las estructuras sin utilizar el operador new, es lo que estoy diciendo. Las estructuras pueden declarar constructores, pero hay que utilizar, fíjense que están prima hermana, que también yo puedo crear un constructor en una estructura, pero tiene que utilizar parámetros. Y una estructura se puede utilizar como tipo que acepta valores null y se le puede asignar un valor null. Ya, ese es el laboratorio. Vamos a hacer un ejemplo completo ahora de lo siguiente. Vamos a ir acá. Esto que está acá, vamos a tomarlo como comentario aquí. Aquí ya eso está aplicado. Voy a hacerle un ejemplo completingo acá. Completico acá. En este caso voy a crear una estructura. Yo esa la puedo dejar ahí si quieren. Puedo decir aquí struct autos. Y va a ser la siguiente. O sea, yo tengo mi tallercito de auto y yo quiero tener todo esto bien organizado de mi taller de auto, donde tengo para no pecar de estar adivinando. Aquí tengo, por ejemplo, aquí puedo poner string. Mucha, el ratón del mundo. Aquí string. Aquí marca. Public. Hay que ponerle public. Si no, no puedo acceder a ello. Y aquí public. String marca. Pero además de marca, vamos a ponerle tipo, para que sea marca, no sé, Hyundai o Honda Civic. Y aquí a ponerle tipo. Correcto. Aquí voy a poner lo siguiente. Y en este modelo, el año. Ese es Publi. Publi en este modelo. Voy a poner Publi Short. Cantidad de puertas. C. Este sea cantidad de puertas que tenga, porque puede tener 5 o puede tener 3. Short. Ahora doble precio. Doble, vamos a poner el décimo. Precio. ¿Sí? Como doble décimo. Publi décimo. Publi décima precio. Ahora acá. Listo, estos son no son todos, pero son, yo quiero consolidar todo esto que aparece acá. Voy a poner acá. Mi taller. Mi taller de venta. Ese es mi tallercito de venta. Aquí voy a ponerle aquí comentario, por supuesto.
Y aquí voy a hacer lo siguiente. Ahora, en vez de crear una variable como aquí creé una variable de tipo empleado. Entonces aquí voy a decir lo siguiente. Autos. Acá. Aquí. Va a ser igual a un vector de aquí. La variable mía se llama auto y va a ser igual new autos y va a ser de 10 autos. Mi venta, bueno, mi venta es pobrecita. Mi venta es pobrecito, tiene a vender 10 autitos nomás que me he conseguido ahí. ¿Correcto? Ahora voy a hacer lo siguiente. Y yo lo voy a crear. Entonces, en este caso, voy a ir preguntándome para cuando yo haga esto. Console.write entre marca. Entre la marca aquí y aquí. Entonces, ahora, ¿qué variable voy a utilizar? Auto en 0. Autos en 0, punto, y aquí, perdón, autos no, auto, chiquitito con minúscula, que es la variable, auto, esa es mi variable, en 0, y le voy a poner marca. Marca va a ser igual a lo que me ponga, como es una cadena, es solamente con readline. Dice que auto, marca y tipo es cadena. Entonces aquí solo es console. Punto. Readline. Y aquí. Listo. Ahí el que está haciendo esto entra en mi primer auto, vamos a ponerle 5, porque esto es, bueno, mi primer auto, la marca, mi primer auto que tengo yo en mi pequeño taller, que lo quiero vender después. De esos autos los voy a poner a la venta. Entonces acá, control C, control B, entre el tipo. El tipo, y le pongo aquí, en vez de marca, tipo. O sea que es tipo, este que está aquí. Para que me ponga si es en este caso un Honda, que después pueda poner un Civic, un Honda Civic, etc. Correcto. Ahora acá. Vamos a ponerle acá. Control B. Y ahora marca tipo modelo. Entonces aquí entre el modelo, que es el año. Entre el modelo, auto en 0, y aquí sería punto modelo, pero modelo es entero. No puedo poner esto acá, tengo que decir int.parse, conviérteme lo que está cadena en, y listo. int, no, o int. int parse, conviértelo, esto que aparece acá, lo que lea, conviértelo entero y se lo asigna a modelo, porque modelo entero. Cantidad de puertas. Entonces voy acá. Aquí. Control B. Entre cantidad de puertas.
es la cantidad de puertas, y aquí es punto cantidad de puertas, y esto es short. Entonces aquí control C, control B, y aquí no hay NT, aquí es short. Short. Correcto, y ahora que me queda, precio, el precio. Acá. Entre el precio, todo esto para primer auto mío, entre precio y el auto cero, y aquí sería precio. Precio, y aquí sería, como es décima, decimal precio. Y listo, ahí tengo todos los datos para el auto 1. ¿Correcto? Porque está el primer auto, porque está en 0. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo mis 10 actos, vamos a hacerlo de una forma simple. Aquí, yo diría, vamos a hacer un for int i igual a 0, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más. Y aquí, ahí todo eso está en un for, porque ya yo sabía, y además que tengo, yo soy pobre, además tengo 10. Y aquí en vez de 0, 0, 0, 0, aquí pondría 1. Y, perdón, y, 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 y. ¿Listo? Todo eso es. Y ahora esto mismo que está acá, aquí, fíjense que esto se va a repetir para 10, porque yo sé que tengo 10 autos. O se lo pudo haber preguntado, ¿cuántos autos va a entrar? ¿Correcto? Aquí miren, recuerden que un arreglo es el tamaño calculado, console write line, no write solo. Entra la cantidad de autos, igual espacio, y aquí, punto y coma. Bueno, entonces aquí declaro, y en este sea cantidad de autos va a ser igual a, y en este punto parse, y aquí console readline, readline, y aquí en punto y coma. Y ahí esto es un vector calculado, en este caso en CA, y aquí le pongo CA. ¿Listo? Él me dice, va a ser, y aquí es CA. Son 10, CA, la cantidad que me diga él, la cantidad que va a entrar. Y después acá, lo que hago es lo siguiente. Eso es para leer los autos, control C, para mostrarlo. Mostrando los autos,
Aquí ahora, control B. Ahora aquí, console, right line. Marca, y aquí va a ser mi marca. Aquí, right line. Y aquí, tipo. Y aquí, sencillamente, auto, en mi punto marca. ¿Qué pasó aquí? Aquí era, a ver qué decía esto acá. Un momentito, vamos a... De aquí no, era más auto en I, aquí sería tipo, aquí sería así, más auto en I tipo, aquí cierro paréntesis, y aquí listo, aquí lo mismo, auto y marca tipo para modelo, quito esto que está acá, convierto con más, aquí cierro paréntesis, punto aquí y ahí, ahora de nuevo acá, cantidad de puertas, aquí, quito esto, le pongo más, estoy escribiendo entre la right line, aquí, y el último, right line, precio, esto va con más dentro del right line, más autoprecio. Ya. Y listo. Aquí tengo ya todo lo que he entrado yo. Correcto. Fíjense que aquí declaré un arreglo calculado. Le estoy preguntando qué cantidad de autos voy a tener yo mi autoventa. Es una autoventa. Autoventa. Y esto es lo que tenemos. Bien, fíjense que en este caso lo que hemos creado para mi autoventa ha sido que le he dicho cuánto sería la cantidad de autos que voy a entrar. Claro, todo esto que está acá, después todo esto que está acá, en vez de mostrármelo aquí en pantalla, tendría que guardármelo en un archivo, porque si no, todos los días no puedo hacer esto. Y esto, la parte de archivo, bueno, la veremos mucho más adelante en este aspecto que está acá. Bueno, vamos a ejecutar esto. Vamos a ponerle 3, lo pueden ponerle 10, 20, depende la cantidad de autos que ustedes tengan en su autoventa. 3 autos entre la marca, bueno, este primer auto. Vamos a ponerle acá para que sea identificar acá. Aquí. Vamos a ponerle aquí. Console right line.
Control V, control arreglar. Vamos a ponerla aquí. Auto. Y aquí. Más I. Para que me salga auto 1, auto 2, auto 3. Vamos a ponerle aquí. ¿Listo? Así me va a poner auto 1, auto 2. Aquí también. Aquí también. ¿Para qué? Saber. ¿Listo? Ahora sí. Cantidad de autos, 3 autos. Auto 0, claro, ese es el primero. Marca Hyundai. Tipo Gran i10. Modelo el 2015. Cantidad de puertas 5 y precio 15.000. Auto 1, o sea, sería el segundo auto. Marca también Hyundai. Hyundai tipo Creta. Modelo 2017. Este me costó cantidad de puertas 5 y precio 21. El auto 2, marca, a ver, vamos a ponerle Honda, tipo Honda Civic, el modelo 2008, cantidad de puertas 5 y el precio fueron 13.500. Ahí están los 3 autos. El Hyundai, Gran i10, el Creta y el Civic. Entonces aquí lo estoy poniendo. Esto de acá es, acá, estoy escribiendo ya. Dice aquí, entre la marca, aquí dice marca Hyundai Gran i10, modelo 2015, 5 puertas, 15.000. El otro auto sería marca Hyundai tipo Creta, modelo 5 y precio 21.000. Todo esto sí podría tener yo mis 20 autos. Mis 20 autos. ¿Correcto? Y una vez que tengo todo esto, que yo di todo esto acá, todo esto que di aquí, desde aquí hasta aquí, que serían los datos, copiarlo en un archivo para que no se me pierda. Yo no puedo estar entrando esto todos los días. Si tengo 20 autos, no puedo entrar ya. Me llegó un auto nuevo, el 21 no puedo escribir los 20 anteriores, si no se lo agrego al archivo y después lo que escribo para tener un listado de todo lo que tengo desde mi archivo y nosotros vamos a ver archivo ya posteriormente. Bien, esto es lo que tenemos.